decía Rubén, algunos cambios, algunas cosas que vamos a ir viendo y modificando con el tiempo para que tengamos una mejor adoración para nuestro Dios. Tal vez uno venía acostumbrado, bueno, empezamos y tenemos la ofrenda. No, ahora la ofrenda se van a juntar al final. Teníamos historia de los niños, vamos a tener historia de los niños, no vamos a tener. La idea es que sí. Hoy teníamos una presentación que aparece anunciada aquí en el boletín, pero hubo un inconveniente en la familia de Néstor y de Leticia, no con ellos, sino con una sobrinita, una chiquita de 2 años que se tragó una monedita. Ayer la tenían que intervenir quirúrgicamente, así que estaban toda la familia revuelta y Néstor me llamó para decir que, bueno, que suspendían la dedicación hoy por este motivo. No alcancé a decirle a Graciela, pero bueno, oremos para que todo salga bien. Como bien decía Graciela, hoy a la tarde hay una actividad muy importante. Básicamente es para toda la iglesia, para toda la familia, pero dividida en 3 partes, porque hay charlas especiales. Nos está acompañando la psicóloga Vanina Salotti y Noelia Mazzoli. Ellos Vanina va a tener una charla especial con adolescentes hasta 16 años, sin padres, sin madre, sin papá, sin mamá, sin tutor, sin grande. La psicóloga con los adolescentes hasta 16 años. Y después para jóvenes, no casados y parejas solteras, Noelia Mazzoli va a tener una charla especial para ellos. Y aquí en el templo, los que están casados y tienen más de 16 años, van a tener una charla especial que es para toda la familia, para los matrimonios. Tiene que ver con cómo nos comunicamos y cómo deberíamos comunicarnos mejor. Así que es un programa preparado especialmente para la iglesia. No se lo pierdan, no se pierdan la oportunidad de participar. Y específicamente tratando de apuntar a las necesidades de cada grupo en particular. Así que adolescentes con Vanina Salotti, jóvenes y parejas solteras con Noelia Mazzoli, y aquí en el templo una actividad especial para el resto de las familias de la iglesia. Hoy a la noche hay un programa especial, hay una mega vigilia. ¿Por qué se llama mega vigilia? Porque satelitalmente se va a hacer una vigilia en todo el territorio de la Unión Argentina. Esta noche casi todas las iglesias van a estar conectadas para participar de una vigilia joven. Aquí va a comenzar la transmisión a partir de las 10 de la noche, así que están todos los jóvenes invitados y también aquellos que no son jóvenes y pueden participar para orar, para reflexionar sobre temas espirituales y para reconsagrarse a Dios. La vigilia va a durar hasta las 5 o 6 de la mañana, así que es de las 10 hasta las 6 de la mañana. Y el último anuncio que quiero recalcar tiene que ver con el inicio de las clases bautismales para niños de nuestra iglesia. Nuestra hermana Adriana Anticona, a partir del próximo sábado 11 a las 17:30, ella va a estar coordinando esta actividad. Así que si hay algún papá o algún niño que quiere participar de las clases bautismales, cuando digo papá digo que quiere que su hijo participe de las clases bautismales, ¿no? Dirigirse a Adriana para coordinar esta actividad. Bueno, hermanos, termine los anuncios, no me queda nada, ¿no? Nada. Saben que cuando pensaba cómo inicio el sermón, pensaba para mí, ¿no? Tené cuidado, Andrés, no repitas cosas que muchas veces repetís, ¿no? Es como, ¿vieron cuando decimos hoy tenemos un programa especial? ¿Vieron siempre que alguien quiere resaltar algo que dice, tenemos un programa muy especial? Y todos los programas son especiales, ¿no? Y parece ya una frase remanida. Y yo hoy quiero ser egoísta, si ustedes me permiten. ¿Por qué quiero ser egoísta? ¿Ya lo dije o no? Nunca. ¿Saben por qué quiero ser egoísta? Porque me sucedió algo en la semana. Algo que no me suele suceder. Problemas tenemos todos. Yo tengo problemas, como vos tenés problemas, pero me sucedió algo que realmente me pegó.
¿Y saben por qué me pegó? Porque alguien me llamó la atención. Yo les voy a contar algo. A mí no me gusta que me llamen la atención. Capaz que a ustedes tampoco, ¿no? Pero alguien me llamó la atención. Alguien se me plantó y de buena manera, con mucho tacto, con cariño, pero con las palabras justas, me dijo algo que me movió el piso. ¿Y saben qué? Tenía razón. Y yo no me había dado cuenta. Yo seguía haciendo un montón de cosas pensando que estaba haciendo las cosas bien, pero cuando esta persona me habló, lo dejé hablar, y no le tuve más remedio de decir, tenés razón. Y para mí fue algo que me movió. Me acuerdo que terminé esa conversación, terminé de hablar por teléfono y me quedé un rato sentado ahí en la silla pensando, mis hijos estaban comiendo, mi señora también, y yo fui, tomé un vaso de agua, fui, volví, vení, vine. Y me quedé pensando y no solamente me quedé pensando, sino que me quedó algo acá. Y alguien puede pensar, pero pastor, usted es pastor. O sea, usted tiene que superar todas las cosas. Usted es el súper porque está ahí al frente y conoce todo. Será otro pastor, yo no. En mi caso no sucede eso. Y me pegó tanto, hermanos, que yo quiero hablar de eso hoy. A ver, no quiero hablar de lo que me pasó. Porque lo que me pasó me hizo pensar o reflexionar el por qué estoy acá y para qué estoy acá. ¿Saben que es bueno muchas veces volver a los orígenes y saber por qué? Hay veces que uno avanza en la vida, en las cosas de la vida y en los temas espirituales como algo que ya está. Y cuando te pasan las cosas que te mueven el piso, no tenés de dónde agarrarte, no tenés cómo sostenerte. Y tuve que volver a las bases, tuve que volver a los orígenes. Y yo quiero compartir con ustedes esto, porque esto que me pasó a mí, yo sé que muchas veces les pasa a muchos, y me he encontrado con algunos que ni siquiera conocen sus orígenes. ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué estás acá? ¿Para qué estás acá? Si ustedes me acompañan, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Y recuerden que yo les dije que me permito hoy ser egoísta, porque yo necesito recordar este mensaje. El sábado pasado estaba predicando en un lugar y prediqué sobre el diezmo. Y había gente que no era de la iglesia. Y cuando vos predicás de ciertas cosas, vos mirás y sabés quién es y quién no es de la iglesia. Y por ahí vos pensás dentro tuyo, ¿y será que tendré que predicar este mensaje justo hoy? Y yo, a ver, ya que estoy bailando, bailemos, dije. O sea, ya que estoy, sigo predicando. Y terminé de predicar sobre el diezmo y después me encontré con una persona que me presentó a un matrimonio que había venido, el que yo había visto, y lo saludé de todo y le digo, che, mirá, yo justo hoy se me ocurrió predicar del diezmo y justo están estas personas. ¿Y saben qué me dijo la hermana? Me dijo, no, pastor, perfecto, porque yo tenía que hablar de este tema con estas personas que estamos estudiando la Biblia y no me animaba a decirlo, dice. Y su predicación vino justa para estas personas. O sea, desde mi perspectiva, no sé si era bueno el mensaje, pero ellos lo necesitaban. Y hermanos queridos, desde mi perspectiva, lo que yo voy a predicar en esta mañana es súper importante. Y espero que lo sea para vos también. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar
y la fuente de las aguas. Un versículo que hemos repetido un montón de veces y seguramente leído un montón de veces. Cuando la Biblia habla de un ángel, está hablando de un mensajero, que no necesariamente tiene que ser un ser espiritual alado. En el contexto de lo que está hablando aquí el versículo, está hablando de alguien que iba a llevar un mensaje especial. Y ese mensaje tenía que ver con el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Evangelios son las buenas nuevas. Es el Evangelio que nunca cambia. Nunca cambió el Evangelio. Antiguo y Nuevo Testamento. No cambia el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y dice que este mensajero tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Y dentro del mensaje que tenía que predicar dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y sigue diciendo, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Saben que cuando uno le dice este versículo, puede sacar un montón de conclusiones con respecto al por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Pero yo me quiero quedar con una nada más. Y con la que me quiero quedar tiene que ver con la hora de su juicio ha llegado. Voy a tratar de pasar algunas filminas aquí. Dice, según lo que dice este versículo, hay una hora en que el juicio de Dios iba a comenzar. Pero también dice que en la tierra habría alguien que anunciaría. Acá estamos hablando, la hora de su juicio ha llegado y habla de predicar este mensaje a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La hora de su juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio? ¿Por qué comenzó el juicio? ¿Saben que hace un tiempo atrás me encontré con alguien que me dijo, Andrés, ¿y vos me podés probar sin Elena de White, bíblicamente, que hay un juicio y que la hora del juicio comenzó en tal fecha? Y alguien podría decir, pastor, pero eso es fácil de responder. No fue extraña la pregunta. La pregunta, lo extraño fue quién me hizo la pregunta. Porque era alguien que nació en la iglesia. Era alguien que asistía todos los sábados a la iglesia. Era alguien que escuchó un montón de sermones. Era alguien que no sabía lo que decía la palabra de Dios. Y hermanos queridos, yo necesito recordar mis orígenes. Yo necesito, porque lo único que me va a sostener en los momentos de prueba, de lucha, de dificultad, es saber lo que Dios tiene para mí ahora y más adelante. Y cuando nosotros hablamos de la hora de su juicio ha llegado, lo único que podemos hacer tal vez es volver a esos versículos, uno de los cuales leyó Rubén, en Daniel 8, para entender y comprender lo que comenzó un día y lo que está sucediendo en estos días. Daniel capítulo 8, versículo 9 al 14. Allí nos encontramos con un Daniel que está recibiendo una visión. Y en parte de esa visión, Daniel 8, versículos 9 al 14, comienza a hablar de un cuerno pequeño. Y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Versículos que también conocemos. La Biblia viene hablando de distintos animales que representan reinos, y de uno de esos reinos sale un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño que, por lo que describe la Biblia en estos pasajes y en otros pasajes bíblicos, hace desastres.
desastres con el pueblo de Dios, ocupando el lugar de Dios, pisoteando la ley de Dios. Y Daniel está recibiendo esa visión. Y según cuenta la Biblia en el versículo 27, dice que después de que él recibe esta visión, dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Imagínense todo lo que vio Daniel, todo lo que iba a pasar con el pueblo de Dios, todo lo que iba a hacer este poder, que de paso es un capítulo aparte hablar de este poder, ¿no? Todo lo que iba a pasar con este poder que iba a ser en contra de Dios y de las cosas de Dios. Y Daniel era parte del pueblo de Dios. Quedó choqueado. Y tan choqueado quedó que la Biblia dice que quedó quebrantado. Estuvo enfermo. No entendía lo que había sucedido. No entendía lo que significaba la visión. Y cuando nosotros vamos a los versículos que se encuentran allí en Daniel 9, nos vamos a encontrar que Daniel empieza a leer la Biblia y a orar. ¿A orar para qué? Para entender la visión que no había entendido, para que Dios le explicara de alguna manera por qué esa visión. Y la Biblia dice que cuando Daniel empieza a orar, al poco tiempo aparece un ángel con un mensaje y le dice, Daniel, desde que vos comenzaste a orar, fue dada la orden para que yo viniera y te aclarara la visión. No sé si algunas veces ustedes hicieron la oración de Daniel. Yo traté de hacerla y más o menos me dura entre 3 y 4 minutos. Y la Biblia dice que desde que vos empezaste a orar, fue dada la orden y yo vine. 3 y 4 minutos tardó el ángel en llegar hasta donde estaba Daniel. ¿Y llegó para qué? Para aclararle la visión. Para aclararle una de las profecías más asombrosas que existen. Por lo que dice y por la duración de tiempo que tiene. Una profecía que tiene que ver con lo que leyó Rubén, con la purificación del santuario celestial, pero que ya vamos a ver también que tiene que ver con el juicio, pero que también tiene que ver con esta iglesia, con la iglesia de San Martín. Y tiene que ver con vos y conmigo también. Vamos a buscar Daniel 9, versículo 22, allí donde aparece la explicación de lo que Daniel vio en Daniel 8. Daniel capítulo 9, versículo, vamos a leer desde el 20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora parece relatar algo que para muchos de nosotros, que si no lo profundizamos, no le prestamos atención, ¿saben lo que parece? Chino básico. ¿Por qué chino básico? Porque empieza a hablar de números, empieza a hablar de ciertas cosas que si no las profundizás, no las entendés. Y si no las profundizás y no las entendés, te perdés algo maravilloso. Comienza diciendo en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
para entender todo este menjunje, tenemos que sacar partecita por partecita para entender el mensaje general de lo que está diciendo Daniel. Y para entender lo que está diciendo, tenemos que entender también el tiempo profético. Fíjense que acá habla de semanas. Las semanas están compuestas ¿por qué? Por días. 7 días. Por días. Entonces, el versículo que leyó Rubén dice hasta 2300 tardes y mañanas. Tarde y mañana es un día. Los judíos, los hebreos contaban tarde, mañana. Cuando ustedes van al Génesis, ¿qué dice? Cuando habla de los días de la creación, ¿qué dice? Era la tarde y la mañana, un día. Ellos no cuentan igual que nosotros. ¿Por qué? ¿El sábado cuándo comienza? Viernes por la tarde. Viernes por la tarde, un día. Estamos hablando de 2300 días. Hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 días, y el santuario será purificado. Cuando nosotros hablamos de profecía, 2300 días proféticos son igual a 2300 años literales. Ahora, pastor, ¿de dónde saca usted eso? Si vamos a Ezequiel 4, versículo 6, no lo vamos a buscar, se lo dejo de ver. Números 14:34, Levítico 25:8, van a ver que en profecía, día es igual a año. Día profético, día profético es igual a un año. Entonces, si estamos hablando, estoy con tantas cosas acá, me acuerdo que cuando en mi iglesia de La Plata hacíamos las coinonías y me tocaba hablar de esto, yo estaba con un pizarrón y escribía, pero ahora tenemos otras cositas, ¿no? Otro juguetito. Cuando vamos a Ezequiel 4:6 encontramos que día profético es igual a año. Entonces, 2300 días proféticos es igual a 2300 años literales. Y ahora viene la explicación de la visión. Habíamos leído nosotros, versículo 24, 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. ¿Cuál era la santa ciudad? Jerusalén. O sea, el ángel directamente le está diciendo, esto tiene que ver con Israel y con Jerusalén. Esto tiene que ver con tu pueblo y con la santa ciudad. No es para otro la profecía, tiene que ver con tu pueblo, Daniel. Entonces, ¿qué le dice? 70 semanas, vamos a sacar la cuenta. 70 semanas igual, 7 por 7, 49, 490 días. ¿Es igual a cuánto? A 490 años. ¿Qué le está diciendo? 490 años de esta profecía que yo te estoy dando, Daniel, son exclusivamente para tu pueblo, para Israel, y tienen que ver con Jerusalén, la santa ciudad. Saben que en algunas versiones dice, están cortadas. El verbo que se utiliza en hebreo para decir determinadas es chatak. Chatak quiere decir cortar, separar. ¿Separar de qué? 70 semanas separadas de qué? Del periodo profético mayor, que es de 2300 años. O sea, 490 años son pura y exclusivamente para tu pueblo. No es para otro, es para tu pueblo. Ahí están, tenemos 2300 días proféticos, 490 días son exclusivamente para Israel. Y según lo que nosotros leímos, ¿para qué eran? Eran para poner fin a la rebeldía, para quitar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Si queremos resumir todo lo que está ahí, esos 490 años eran la última oportunidad que Israel iba a tener como pueblo de Dios. Israel fue designado, elegido por Dios como su pueblo. Ahora Dios le dice, esta es la última oportunidad. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que se vuelvan a mí. Si ustedes recuerdan Hechos capítulo 6, se van a encontrar con el Hechos 6, 7, se van a encontrar con el discurso de Esteban. ¿Qué discurso hace Esteban? Esteban, cuando es confrontado por el Sanedrín, dice, y ustedes hicieron esto, y ustedes hicieron esto, y ustedes mataron a los profetas, hicieron esto, esto, esto y esto. Les viene contando toda la historia y cómo fueron rechazando el mensaje de Dios, aunque eran el pueblo de Dios.
490 años son para el pueblo de Dios. La última oportunidad que Dios le daba al pueblo de Israel como tal. Determinadas, cortadas, tomadas de un periodo mayor, los 2300 años. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo? Si nosotros seguimos leyendo, versículo 24 dice, 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tenía que haber un decreto que ordenara que se iba a restaurar Jerusalén. En realidad se emitieron 3 decretos. Uno de los decretos fue en el año 538, que fue Ciro el Grande el que lo dictó. Otro decreto fue en el 519 por Darío Histaspes. Y el último decreto fue en el año 457 por el rey Artajerjes I. ¿Qué pasó con estos decretos? Esto es historia, aparece en cualquier libro de historia. El primer decreto no funcionó porque solamente unos pocos judíos retornaron y no se terminó de reedificar nada porque hubo mucha oposición por parte de los habitantes. Jerusalén había quedado en ruinas, pero tribus nómades quedaron viviendo por allí y se afincaron allí. Entonces, cuando los judíos quisieron venir a reconstruir la ciudad y el templo, se opusieron. El segundo decreto fue una confirmación del primero, pero en realidad no avanzó. Y recién en el tercer decreto se termina de reconstruir, se le da autonomía a los judíos, se nombran jueces y magistrados. Esto aparece en Esdras capítulo 7, versículos 25 y 26. O sea que si nosotros sacamos cuenta, en realidad esta profecía comienza a partir del año 457 antes de Cristo. Y habíamos dicho que para la reconstrucción de Jerusalén eran 7 semanas. 7 semanas son 49 años. En el año 408 se terminó la restauración. Por supuesto que quedaron un montón de detalles por hacer, pero fue allí donde se pusieron magistrados, jueces, y podríamos decir que la ciudad de Jerusalén pasó a ser casi como la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Algo más autónomo. Cuando nosotros seguimos leyendo, según lo que habíamos leído recién, decía que habrá 7 semanas hasta que se reconstruye y 62 semanas ¿hasta cuándo? Dice, hasta el Mesías príncipe. ¿Qué quiere decir Mesías? Ungido. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. ¿Y cuándo fue ungido Jesús? Cuando se bautizó. ¿Y cuándo se bautizó Jesús? Según la Biblia dice que en el año 15 de Tiberio César. Ahora, si se bautizó en el año 15 de Tiberio César, eso fue exactamente en el año 27 después de Cristo. Pero ¿cuántos años tenía Cristo cuando se bautizó? ¿Cuánto? Tenía 30. Pero pastor, ¿cómo es esto? Si usted dice que se bautizó en el año 27 y Cristo tenía 30, tendría que ser el año 30, ¿o no? ¿Sí o no? Debería ser. ¿Ustedes saben por qué calendario nos manejamos nosotros? ¿Quién dijo? Bien, Fernando. El calendario gregoriano. ¿Por qué se llama gregoriano? Porque un papa, Gregorio, le mandó a un sabio de la antigüedad llamado Dionisio el Exiguo a que hiciera un calendario. Y por supuesto, como lo mandaba el papa Gregorio, se tiene que llamar gregoriano. Pero este hombre, este sabio, hizo el calendario tomando como base la fecha de la inauguración o el comienzo de Roma como ciudad. Pero este hombre cometió un error que está datado históricamente y hay un desfasaje. Vieron que cuando estábamos llegando al año 2000, muchos decían, no, pero en el año 2000 ya llegamos hace tiempo. Porque hay un desfasaje en años. A tal punto que en realidad Jesús, cuando fue bautizado en el año 27 después de Cristo, ¿cuántos años tenía? 30 años. Y de paso hay otro dato histórico que tiene que ver con Herodes. ¿Se acuerdan de Herodes qué hizo? ¿Qué hizo Herodes? Herodes mandó a matar a los niños recién nacidos. Ahora, es interesante que históricamente se ha descubierto que Herodes murió el año 4 antes de Cristo.
Y si Herodes murió el año 4 antes de Cristo, ¿cómo en el año 1 podía mandar a matar a los niños? O sea, hay un desfasaje que está comprobado históricamente. Ahí tenemos las 7 semanas, 49 años, del 457 al 408, la restauración de Jerusalén. Más 62 semanas, que son 434 años, se produce el bautismo de Jesús, donde es, dice, hasta el Mesías príncipe. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Son muy complicados los números? Más o menos, me dice acá. ¿Más que menos? Más o. Bueno, vamos a tratar de hacer un poquito más claro. Me volví para atrás, perdón. Cuando seguimos leyendo la Biblia, bueno, acá dice, se volverá a edificar, versículo 25, la plaza y el muro en tiempos angustiosos, dice, y después de las 62 semanas, vuelvo para atrás, después de las 62 semanas, dice la Biblia, se quitará la vida al Mesías. ¿Qué Mesías? A Jesucristo, al Mesías príncipe, mas no por sí. O sea, no se iba a suicidar, no iba a cometer un acto de suicidio, lo iban a matar. Muy bien, lo iban a crucificar, muchas gracias. Estos versículos predicen que el Mesías moriría crucificado. ¿Y por qué yo puse acá? El 14º día del primer mes judío en el año 31 de Cristo. Ahora van a ver por qué. Fíjense, si tenemos 7 más 62, ¿cuánto es? 69. ¿Cuánto nos queda? Una semana para las 70. Entonces, después del 27 nos queda una semana. ¿Una semana cuánto tiene? 7 años. Cuando nosotros seguimos leyendo, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto? El Mesías. ¿En qué semana? En esta semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué se hacían sacrificios y ofrenda en la antigüedad? Porque esto tenía que ver con ¿qué? Con lo que Jesús iba a hacer con nosotros. Una vez que Jesús murió, ¿tenía razón de ser el sacrificio y la ofrenda? Muy bien, se abolió todo, muchas gracias. No tenía nada que ver. ¿Y con qué tenía que ver esto? Con el sacrificio real a lo que apuntaban los sacrificios y las ofrendas. ¿Y ese sacrificio real con qué tenía que ver? Con la muerte ¿de quién? De Jesús. Entonces, si a la mitad de la semana iba a confirmar el pacto con muchos, en la otra semana iba a confirmar el pacto con muchos, y a la mitad de la semana iba a cesar los sacrificios y la ofrenda, tenía que ver con ¿qué? Con que a la mitad de la semana Jesucristo iba ¿a qué? A morir. ¿Y esto cuándo sucedió? En el año 31 después de Cristo, cuando Cristo tenía, ¿cuántos años? 33. ¿Y por qué me dicen 33? ¿De dónde sacan que tenía 33 años Cristo? ¿Por qué me dicen 33? ¿Vieron cuando uno dice, ¿cuántos años tenés? Y alguien dice 33, la edad de Cristo. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacaron? Se los dejo de deber. ¿Saben que hay veces que repetimos cosas y no sabemos por qué? Yo les voy a decir por qué. Tenía 33 años. Porque la Biblia nos habla de que Cristo, cuando fue bautizado, dice la Biblia, dice, y era como de 30 años. Y después dice en el Evangelio de Juan, habla de 3 Pascuas que pasaron. Y en la 4ª Pascua, Él muere. Entonces, sacando cuenta por las Pascuas, se llega a la conclusión de que más o menos estuvo predicando 3 años y medio. Pero cuando ustedes digan 33, la edad de Cristo, alguien los va a enganchar y decir, ¿y por qué? Y no va a encontrar ningún versículo. No va a encontrar ningún versículo. Entonces, a la mitad de la semana iba a morir Jesucristo, pero nos queda ¿qué? La mitad de la otra semana. Porque todo esto ¿con quién tenía que ver? Con el pueblo de Israel. De paso, cuando Jesús murió, ¿recuerdan ustedes qué pasó? Se rasgó el velo del templo, de arriba hacia abajo. Lo común es que el cortinado se rasgue si vos lo tirás de abajo. ¿Quién se va a subir arriba para rasgarlo? Y de paso se rasgó y quedó al descubierto ¿qué cosa?
el lugar santísimo, que era el lugar donde nadie podía entrar, solamente podía entrar el sumo sacerdote. En otras palabras, listo, sacrificio y ofrenda, listo, desaparecen, porque ahora tenemos el mejor sacrificio que se llama Jesucristo. Cuando nosotros vamos avanzando vemos que a la otra mitad de la semana, si estamos en el año 31 y nos queda la mitad de la semana, vamos a llegar sí o sí al año 34. Y en el año 34, ¿qué pasó al fin de las 70 semanas? Vamos a buscar en Hechos capítulo 7. Muy bien, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículos 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién? A Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero fíjense lo que dice capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Por qué estaba en Jerusalén? Porque después de que murió Jesucristo y resucitó, ¿dónde se quedaron los discípulos? En Jerusalén. ¿Y dónde se predicaba? En Jerusalén. ¿Y a quién se le predicaba en Jerusalén? A los judíos. A los judíos. ¿Por qué? Porque ya había dicho Dios a Daniel: 70 semanas son ¿para quién? Para tu pueblo, para que se arrepienta, para que se vuelva a mí. Y cuando seguimos leyendo el capítulo 8, dice: hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Anunciando el evangelio. ¿Por qué? Israel, se terminó tu oportunidad. Ahora, ¿la oportunidad para quién es? Para todos, para los gentiles. Se cumplió lo que Dios ya había predicho de antemano. Ahí tenemos a Esteban. Las 70 semanas terminan con el primer mártir cristiano, Esteban, el rechazo del evangelio por los líderes judíos y el evangelio ¿a quién? A los gentiles. Ahí tenemos más o menos el diagrama. Espero que no sea muy complicado. 70 semanas son para tu pueblo, 490 años. 7 semanas para la reconstrucción, restauración de Jerusalén. 62 semanas hasta que aparezca el Mesías príncipe, cuando Jesús es bautizado. Queda una semana más. A la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda. Muere Jesucristo. Y al final de la semana, en el año 34, muere Esteban, el primer mártir y inicio del evangelio a los gentiles. Ahí alguien puede preguntar: pero pastor, ¿y no le puede haber errado usted en alguna fecha, en algún número, en algún evento? ¿Saben que de todos los eventos que tenemos acá, fíjense de paso, de todos los eventos que tenemos acá, uno puede decir, bueno, la muerte de Cristo, pero no tenemos algo histórico que nos hable de la muerte de Cristo. De lo que sí tenemos historia es ¿de qué? Del bautismo. Porque el Evangelio dice que fue bautizado cuando reinaba ¿quién? ¿O gobernaba quién? Tiberio César. O sea que, si yo tengo esa fecha, no puedo mover la profecía ni para adelante ni para atrás. Porque esta fecha es como un ancla que no me deja mover la profecía. ¿Se entiende? Porque entonces yo tendría que poner, si alguien dice, no, pero Jesús en realidad se bautizó en el año 30. Bueno, decime, ¿de dónde sacás que se bautizó en el año 30? ¿De dónde tenés la fecha que dice Jesús fue bautizado en este año? Porque si fue bautizado en el año 30, se mueve toda la profecía. Pero este dato que aparece en la Biblia, que es histórico, no me deja mover la profecía para ningún lado. Y hace que tanto las fechas para atrás como las fechas para adelante calcen justo en la profecía que Dios le dio a Daniel a través de una visión y que Gabriel le enseñó para que él entendiera y para que él comprendiera. Acá tenemos otros dibujitos para entender un poquito más.
El decreto final fue en el año 457, se termina de reconstruir el muro de Jerusalén, el bautismo de Jesús en el 27, el sacrificio de Cristo en el 31 y en el 34 el apedreamiento de Esteban. Nosotros hablábamos de 2300 días. Sí, tenemos 490 años para llegar, para los 2300 nos quedan 1810 años para llegar al resto de los 2300 días. Ahí lo hacemos un poquito más grande. 70 semanas son para tu pueblo, con todos los eventos que sucedieron, que son históricos, que aparecen en la palabra de Dios. Y aquí lo tenemos un cachito más grande. 2300 menos 490 son 1810. Esto no tiene nada que ver con la emancipación de Argentina, ni con nada de eso, por las dudas, ¿eh? Porque alguno va a decir 1810, el día de... Nada que ver, ¿eh? Pero para completar los 2300 años nos faltan 1810 años. Y cuando nosotros le agregamos 1810 años, la Biblia dice, luego el santuario será purificado. ¿Cuándo? Al término de los 2300 años, el santuario iba a ser purificado. ¿Qué santuario? ¿El terrenal? No, ya no existía más. De paso, lo que nosotros vemos como el muro de los lamentos no tiene nada que ver con el santuario. Tiene que ver con una parte de la muralla que protegía a la ciudad de Jerusalén. Pero de paso esa muralla fue reconstruida, ni siquiera es la original. Entonces, del templo no queda absolutamente nada. Lo que sí la Biblia nos habla es que de un santuario celestial. ¿Y en qué consistía la purificación del santuario celestial? ¿Qué era lo que se hacía, del santuario? Porque para entender lo que sucede en el cielo, Dios nos dejó una maqueta bien grande. ¿Recuerdan esa persona que vino un día acá que trajo un montón de cosas y habló del santuario? Para entender lo que pasaba en el cielo, Dios nos dejó un mapa, una maqueta para que entendiéramos qué sucedía. ¿Y qué sucedía en el santuario? Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del Yom Kippur, o el Día del Perdón. Es un día que tiene que ver con una fiesta que se hacía en la antigüedad, que era el Día de la Expiación. Todos los días iban los israelitas y confesaban sus pecados en el santuario. Se hacía alguna ceremonia especial llevando un cordero o palomas o distintos tipos de sacrificios para obtener el perdón. Y un día al año se realizaba la limpieza anual del santuario. Se hacía un juicio a cada individuo, se expiaba definitivamente los pecados, se perdonaban, se eliminaban del pueblo a los infieles y había una ceremonia especial en la cual a un macho cabrío se le llamaba Azazel, simbólicamente se depositaban los pecados sobre él y el macho iba sacado fuera del desierto donde se perdía. Este macho representaba ¿a quién? A Satanás, el originador del pecado. Si ustedes le preguntan a algún judío practicante hoy en día qué significa el Yom Kippur, les van a decir que es un día de juicio. Es un día para arreglar las cuentas con Dios. Es un día... ¿Recuerdan? Algunos de ustedes seguramente en algún momento de sus vidas habrá ido al almacén a comprar con la libreta. ¿Recuerdan? Íbamos con la libreta, anotame 2 kilos de azúcar, 3 kilos de papa, a fin de mes te pago. Y llegaba a fin de mes, che, te traigo vamos a arreglar las cuentas. Si ustedes le preguntan a un judío qué significa el Yom Kippur, es el día para arreglar las cuentas con Dios. Lo que pasa es que está tergiversado el sentido, porque para muchos de ellos durante el año hacé lo que quieras, no importa. Pero ese día, arreglar las cosas con Dios, está todo bien. El día de expiación, el Yom Kippur, el día del perdón, en realidad es un día de juicio. Eso iba a pasar cuando el santuario fuera purificado. ¿Qué santuario? El del cielo. Tiene que ver con una obra de ¿qué? De juicio. ¿Y dónde aparece la obra de juicio en la Biblia? Daniel 7, un capítulo antes del capítulo 8. Se nos habla, esto lo voy a pasar bien rápido para que después si quieren veanlo. Dice, Daniel 7 dice, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Y vemos allí una obra de juicio, donde aparece un juez, donde están los testigos, donde se abren los libros, los registros, las pruebas, y donde aparece
el anciano de días, Dios el Padre, que preside el tribunal, se abren los libros, y donde aparece Jesús, porque dice uno como el Hijo del Hombre. Vienen las nubes, representa al Padre, dice que recibe dominio, gloria, reino y la facultad de juzgar. Jesucristo realiza el juicio de los santos, culminado el mismo se establece el reino eterno de Dios. Es interesante porque cuando en Apocalipsis 14 dice la hora de su juicio ha llegado, ¿juicio contra quién? ¿Juicio para qué? ¿Saben que si yo chocara en una esquina con alguien y la persona me dijera, te voy a hacer un juicio, mirá lo que me hiciste? Seguramente yo tendría miedo, mucho miedo. ¿Por qué? Juicio, tiempo, plata, abogado. Perdón, Fernando. Y digo, estamos en el horno. ¿Vos querés que te hagan juicio? ¿Qué pensás? ¿Carta de documento? ¿Qué? No quiero juicio. Ahora, muchos relacionan cuando se habla de juicio, cuando se habla de este juicio, dicen lo mismo. Hermanos, amigos, el juicio es para salvación, no es para condenación. El juicio es para ver quién es quién. El juicio es para ver si vos y yo, que algún día dijimos que creíamos en Jesucristo, le fuimos fieles a Jesucristo. No solamente de palabra, sino también de hecho, en práctica. Cuando nosotros llegamos a los 2300 años, llegamos al año 1844. Según lo que dice la Biblia, a partir de 1844 estamos viviendo en un tiempo del fin, muchas gracias. Tiempo de gracia, muchas gracias, pero en un tiempo de juicio. Porque dice, la hora de su juicio ha llegado. Las tres fases del juicio. El juicio investigador es ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Dios. La Biblia dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y el juicio por dónde comienza? Por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿qué les espera a los otros? ¿Por qué comienza por la casa de Dios? Porque hay una razón muy simple, hermanos. Porque los que no creen en Jesucristo ya están condenados. ¿Se entiende? El que no cree en Jesús ya está condenado. El que no acepta a Jesús ya está condenado. ¿Es malo Dios por eso? No, Él le está dando la oportunidad. Si no quieren aceptarlo, si no quieren estar con Él, ya están condenados. Pero aquellos que algún día dijimos, acepto a Jesús como mi Salvador personal, tengo que mostrar a través de mi diario vivir que lo acepto y que lo obedezco. Y cuando ustedes van a Daniel 7 se van a encontrar que en ese juicio aparecen ¿qué? Ángeles. ¿Y por qué están los ángeles? ¿Qué les interesa a los ángeles del juicio? Les interesa y mucho. No solamente son testigos, sino que les interesa y les interesa mucho. Alguna vez les conté, ¿qué pensarían ustedes si un asesino descuartizador purga 30 años de cárcel y cuando le dan la libertad va a vivir a tu barrio? ¿Cómo te sentís? Y un día va y golpea, perdón, ¿no tiene un poquito de azúcar? ¿No tiene un cuchillo que lo tengo? ¿Cómo te sentirías vos? ¿Le abrirías la puerta? ¿Lo verías por la mirilla? ¿Le dirías no tengo? ¿Le dirías a tu chico que le diga, no está mi papá, no está mi mamá? ¿Qué harías? Ahora imagínate, hermanos, imagínense, nosotros nos estamos preparando para vivir en el cielo y los seres no caídos están viendo cómo es el pastor Andrés y ellos se preguntan, ¿y este va a venir a vivir con nosotros allá arriba? ¿Y cómo se va a portar? ¿Cómo se porta acá en la tierra? No, digo, vos lo querrás mucho, todo, pero yo no tengo la seguridad de que el pastor Andrés se comporte como se tiene que comportar en el cielo. Y Dios, que es justo, a ver, Dios es justo, es amoroso, es paciente, es misericordioso, porque Él no le tiene que dar respuestas a nadie si no quiere. Pero porque nos quiere tanto nos da respuestas. Y como sabe que los seres no caídos necesitan respuestas, se hace el juicio investigador. ¿Para qué? Para que queden claro que vos y yo podemos vivir en el cielo sin causar nuevamente ¿qué cosa? Una rebelión como la que causó Satanás. Ahora, ¿hasta cuándo dura el juicio investigador? Hasta que Cristo venga. La Biblia dice que Jesús está con el incensario y cuando diga, el que es justo sea justo y el que sea injusto siga siendo injusto. Ya está, ya las cartas están echadas, ya cada uno tomó su
decisión. Y Jesucristo viene a dar a cada uno según haya vivido. La segunda parte del juicio tiene que ver con el juicio de comprobación. Vamos al cielo todo y de repente vos lo querés saludar al pastor Andrés y decís, lo estoy buscando. Te encontrás con Rubén y decís, che, Rubén, no sé dónde está el pastor porque hace rato que lo estoy buscando por acá por el cielo y no lo encuentro. ¿No sabés qué habrá pasado? No, la verdad que no. Che, pero te quiero hacer una pregunta, Rubén. ¿Viste ese hombre, borracho ese que estaba ahí en la esquina, siempre que entrábamos a la iglesia y él siempre nos decía cosas y nos pedía plata para tomar vino? ¿Vos sabés que pasando di la vuelta en una de las calles de oro ahí de la Nueva Jerusalén y lo vi que estaba ahí resplandeciente, feliz, contento? ¿Qué hace ese acá? Y el pastor no está. Hermanos queridos, el milenio tiene que ver con un juicio de comprobación, donde vos y yo, fíjense, estoy hablando en futuro, en un futuro positivo, donde vos y yo nos vamos a sacar las dudas de por qué está el que está y de por qué no está el que no está. Y saben que cuando nosotros terminemos, está buscando este juguetito. Cuando acá en este juicio investigador se sepa quiénes son los que se salvan, ¿saben qué van a decir los sireno caídos? Dios realmente es justo. Cuando en este juicio de comprobación nos saquemos la duda de quién se salvó y quién no se salvó, ¿saben qué vamos a decir? Dios es justo. Y la última fase tiene que ver con la destrucción, tiene que ver con el juicio ejecutivo de los impíos. Apocalipsis 20 nos dice que serán despertados. ¿Por qué los vuelve a despertar a los malos? Los vuelve a despertar para que se den cuenta y para que ellos también puedan decir que Dios es justo al ver lo que se perdieron. Al encontrarse cara a cara con Jesucristo y ver que realmente el castigo que ellos merecen es un castigo justo. Ellen G. White dice que antes de morir van a decir, Dios realmente es justo. Las tres fases del juicio. Ahora, ¿qué seguridad tenemos de que sería purificado en 1844 el santuario celestial? Ya lo vimos. ¿Cómo lo vimos? Jesús murió, listo, se acabó. Ahora, ¿qué pasó en 1844? En 1844 un grupo de personas estudiosas de la Biblia creyeron que el santuario que se iba a purificar iba a ser la tierra. ¿Y qué hicieron? Se prepararon para la venida de Jesucristo. Ellos dijeron, ¿cómo se va a purificar la tierra? Cuando venga Jesucristo. Muchos pensaron que eso tenía que ver con el regreso de Jesús a la tierra, con la purificación del planeta Tierra. Vendieron sus propiedades, se fueron al campo, se la pasaban orando, leyendo la Biblia, meditando y esperando que el 22 de octubre de 1844 viniera Jesucristo. Se alejaron de todo. 12 de la noche orando, ya viene Jesús y Jesús no vino. 1, 2, 3 de la mañana y Jesús no vino. Algunos cuentan las crónicas de esos días que muchos lloraron amargamente. Algunos lloraron porque Jesús no había venido y otros lloraron porque habían vendido todo, porque se habían quedado sin nada. Pero ¿y saben qué sucedió después de esto? Cuando uno ve lo que sucedió en 1844, y esto tiene que ver con la historia de nuestra iglesia, nos damos cuenta que eso fue realmente lo que nosotros llamamos un zarandeo. Se separó a aquellos que eran fieles de los que realmente no eran tan fieles. Porque mucha gente, después de que Jesús no vino, abandonó directamente su creencia en Dios y se apartó de todo lo que tenía que ver con Dios. Pero un grupo siguió fiel a Dios. La pregunta es, ¿esto fue un chasco inducido? ¿Esto fue algo que Dios realmente hizo a propósito? Y en Daniel, recuerdan, capítulo 12, dice que tenés que sellar el libro de esta profecía de este libro. O sea que la profecía del libro de Daniel iba a estar sellada, cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie le iba a entender, que nadie le iba a comprender hasta que apareciera una revelación más profunda. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 10, vamos a encontrar el porqué de la existencia de la iglesia adventista del séptimo día. Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 y 2, nos habla de un ángel fuerte y de un librito. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y sobre su rostro era como el sol,
y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron. Fíjense, ¿cómo ruge un león? Miau hace. Bien fuerte. Y por si fuera poco, no solamente ruge como león, sino que dice que 7 truenos emitieron Fue un mensaje fuerte, poderoso, que se escuchaba o se debería escuchar. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Paréntesis. Que el tiempo no sería más. Hermanos queridos, si aparece alguien poniendo fechas, este versículo que dice, el tiempo no sería más. Si estos versículos los estamos aplicando a lo que tiene que ver con la profecía de los 2300 días y años, quiere decir que no hay más tiempo profético definido en el cual yo diga que va a pasar algo. ¿Se entiende? Porque el tiempo no sería más. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que aparezca diciendo en el año 2016 se va a dictar decreto dominical. ¿De dónde lo sacaste? Si la Biblia dice que el tiempo no sería más, el tiempo profético. Jesús va a venir en el 2000. ¿De dónde lo sacaste? Si la Biblia dice que el tiempo profético no sería más. ¿De dónde lo sacaste? El tiempo no sería más. ¿Y por qué lo recalco, hermanos? Porque 2 por 3 aparece alguien con una luz nueva. 2 por 3 aparece alguien con una luz nueva en la cual dice, sí, porque el otro día estaba, disculpen que me extienda un poquito, pero el otro día estaba en internet y vi una cosa que realmente quedé asombrado, porque era tan rebuscado, tan agarrado de los pelos y tan dicho como que era algo cierto y real extraído de la Biblia, que hasta el día de hoy no le encuentro la base bíblica. Donde se hablaba de que de Orión, y porque Orión está en esta parte, y porque astronómicamente Orión se está acercando, y porque Elena White dijo que de Orión va a salir, y sí, y en el año tada va a venir Cristo. Yo no sé cómo hacen esos cálculos. Yo con esta no me alcanza para hacer esos cálculos. Tendrán una científica, una calculadora científica, no sé cómo lo hacen. Pero ¿saben lo que terminan haciendo todas esas luces nuevas? Terminan apartando a la gente del verdadero mensaje. Porque esos grupitos después se terminan disolviendo, porque no tienen base. Y cuando vos te alejás de lo que es la base, no sabés para dónde vas. Sigue diciendo, el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tomá el librito. Tomá el librito. De paso tengo un dato que no lo tengo confirmado. Pero alguien una vez me dijo, un profesor me dijo que muchas veces los judíos al libro de Daniel le decían el librito. Dice, tomá el librito, comelo. Va a ser dulce, pero te va a terminar amargando. Y uno se pregunta, ¿y el chasco de 1844 qué fue? ¿Vieron que yo he hablado de un mensaje como rugido de león? Un mensaje que impactó, que choqueó, un mensaje que movió las bases de un montón de iglesias, un mensaje que hizo que mucha gente se reconsagrara a Dios, un mensaje dulce, lindo, al paladar, al gusto, pero un mensaje que terminó amargando a muchos, porque muchos se terminaron alejando de Dios. Y el discípulo, el apóstol Juan dice que él tomó el librito y comió del librito y ¿qué pasó? Era dulce, pero le amargó el vientre. Les pregunto, ¿hay algún otro antecedente bíblico de chasco? ¿Conocen alguno ustedes? La cruz no fue un chasco
para los discípulos. ¿Qué esperaban los discípulos? A un Jesús conquistador. Y se encontraron con otro Jesucristo. ¿Y qué pasó a partir de ahí? También se dividió en aquellos que eran fieles y aquellos que no eran tan fieles. El chasco de la cruz. ¿Y qué debería ser el remanente fiel? Acá dice que tomé el librito, era dulce, me amargó el vientre, versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Otra vez que prediques. ¿Qué cosa? ¿Qué mensaje? Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué estás acá? Porque perteneces a una iglesia profética, a una iglesia que nace de la profecía con un mensaje especial. ¿Y para qué estás acá? Para predicar ese mensaje. Y cuando vos y yo nos olvidamos de nuestros orígenes, de nuestras bases, andamos a la deriva. Cuando nosotros pensamos que solamente basta con el amor de Jesús, tenemos un mensaje desequilibrado. Porque sí, el amor de Jesús es importante, pero lo que dice Jesús también es importante. Y cuando nosotros tenemos un mensaje completo, tenemos un cristianismo equilibrado. Y podemos pasar un montón de cosas, como yo les dije que me pasó a mí en la semana. Pero cuando vos volvés a la fuente, te das cuenta que a través de un Jesucristo, que en este momento está en el santuario celestial, vos tenés la opción del perdón. Vos tenés la opción de la salvación. Y que ese Jesucristo está intercediendo por vos en ese santuario celestial. Y que la hora de su juicio ha llegado, tiene que convivir en el tiempo del fin. Y vivir en el tiempo del fin tiene que ver que como en algún momento el pueblo de Israel tuvo su tiempo, nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia para aprovechar. Para aprovechar nosotros y para aprovechar para contarle a otros también. Porque calculo yo que todos queremos ser parte de aquellos que son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y si tal vez tu fe está bamboleante, y si tal vez estás tan acostumbrado a ser adventista, acordate de esto. Acordate de por qué estás acá y para qué estás acá. Y acordate que en este momento se está realizando un juicio, donde no tenemos que tener miedo si estamos con Cristo, donde no tenemos que tener angustia si estamos agarrados de la mano del Todopoderoso Jesucristo. Pero el juicio se está llevando a cabo. Y cuando se termine de juzgar, entonces Jesucristo vendrá a buscarnos en gloria y en majestad. Dios quiera, hermanos queridos, que no nos olvidemos de dónde venimos. Porque si nos olvidamos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Si nos olvidamos de dónde venimos, esta iglesia es una iglesia más. Una iglesia más. Una iglesia que tiene sus defectos, porque es una iglesia formada por seres humanos, pero no es una iglesia más. Es una iglesia apartada para hacer la voluntad de su Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a formar parte de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús.